Buenas noches. Hemos estado comentando en videos anteriores acerca de el tema de la participación del Estado en la economía. Esto lo hacemos todavía porque no hemos agotado el, el tema. Son muchos aspectos los que hay que ver y comentar, tratando de dar consistencia al argumento. Ahora nos preguntamos por qué es importante hablar de la participación del Estado en la economía, como si se tratara de un fenómeno novedoso correspondiente a un modelo específico, siendo que, como hemos dicho antes, el Estado siempre ha estado participando, muchas veces directamente y atendiendo a emergencias que se presentan en la dinámica de la producción, circulación y consumo de bienes y servicios. Y cuando el sistema toma velocidad crucero y no tiene sobresaltos, que son pocas las veces que así ocurre, no hay esa preocupación por la participación del Estado. O si existe, están tan ocupados los señores de la inversión en producir y echar a circular mercancías que no ven en el horizonte un riesgo de esa participación. Pero en realidad el riesgo no existe ni en circunstancias críticas ni en circunstancias en las que hay equilibrio en los mercados. Es, podríamos decir, simplemente un celo de la iniciativa privada en razón de que la participación del gobierno puede representar competencia en el mercado. Y como si el mercado fuera de exclusividad para la iniciativa privada, nunca se piensa en que esta entrada de inversiones del sector público en la actividad productiva responde a la necesidad de cubrir deficiencias del propio mercado. Cuando hay escasez, sobre todo de bienes intermedios, de insumos para la producción. Esta ha sido en realidad la intención de los gobiernos en México cada vez que se presentan situaciones de que la balanza de pagos, la balanza de mercancías y servicios sobre todo, presenta saldos negativos muy altos. El gobierno se pregunta por qué están tan altos. Bueno, es porque la industria está demandando demasiados insumos del exterior, porque no se están produciendo en el país. Y es en esos casos en que el gobierno dice, bueno, ¿por qué no los producimos aquí? Bueno, tal parece que la iniciativa privada no encuentra incentivos suficientes, mercado de tal amplitud, que sea rentable invertir en giros de la producción de insumos. Y es en esos casos que el gobierno acude y dice, vamos a producir esos insumos. Vamos, con el tiempo el mercado crece, ¿no? El mercado crece y esas empresas creadas por el gobierno están en situación de competencia con la iniciativa privada. Y es en esos casos en que la iniciativa privada dice, ¿por qué está produciendo el gobierno eso que podríamos producir nosotros? Pues el gobierno no tiene ningún inconveniente en hacer la transferencia de estas empresas a cambio del pago respectivo, ¿no? Ocurrió en la década de los años 70 del siglo XX que fueron compradas por el gobierno empresas que estaban en riesgo de quiebra por la crisis que se presentó en esa década. Se presentó esta crisis por el vínculo que tenemos, que tiene nuestra economía mexicana con Estados Unidos sobre todo. Y Estados Unidos había caído en crisis severa después de la ruptura del patrón monetario oro y los eventos que sucedieron luego en torno al mercado de los energéticos. La conformación de la Organización de Países Exportadores incorporó al mercado mundial alguna distorsión que aceleró la inflación en los países más avanzados del mundo.
Y esto, junto con la devaluación del dólar, pues vino a impactar también a la economía mexicana. Y quizá un buen número de empresas estuvieron en riesgo de quiebra y el gobierno las compró, las adquirió. Quizá por eso incluso el gobierno incurrió en un endeudamiento muy alto, desde 3.600 millones que tenía el gobierno de endeudamiento con el exterior, subió a 19.000 millones. Es probable que una parte de este endeudamiento haya ido a parar precisamente a la compra de estas empresas. Pero, ¿qué tal si no hubieran acudido el gobierno a rescatar a estas empresas? El riesgo aquí era, y así lo vio el gobierno, de que el desempleo iba a dispararse fuertemente, ¿no? Y esto resultaba más riesgoso que cualquier otra iniciativa de abstenerse, en este caso, de incursionar en la economía del gobierno. Y de hecho hubo muchas críticas en ese tiempo al régimen, al sexenio de Echeverría por esta misma situación, pero se agregó a esto que también la inflación creció. Los sindicatos eran todavía figuras importantes y acudieron siempre a demandar aumentos de salarios y el gobierno tuvo a bien responder apoyando estas demandas. Bueno, pues esto junto con lo que hemos comentado de la compra de empresas, sí dio lugar a comentarios fuertes de la iniciativa privada en relación con el estilo de gobierno en los años 70, ¿no? Ya para 1976 teníamos una situación en la que el tipo de cambio tuvo que moverse. En 1954 se estableció un tipo de cambio de 2.50 por dólar en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y dio el arranque a lo que se llamó desarrollo estabilizador. Y este periodo, desde 1954 hasta 1976, se ha llamado de desarrollo estabilizador, que se rompe precisamente con estos eventos que comentamos del gobierno de Echeverría. Y ya en 1976 la devaluación era imposible de evitar. Bueno, el nuevo gobierno de José López Portillo inició con una euforia por la programación a efecto de que los planes sexenales tuvieran ya una concreción mayor en instrumentos técnicos de aplicación de recursos públicos a los propósitos más claros de asignación de recursos. Este periodo estuvo favorecido, por así decirlo, por el descubrimiento de mantos petroleros de gran magnitud, así se decía, que venían a establecer la esperanza de que México podría disponer de recursos excedentarios, dado que para esas fechas el precio del petróleo había alcanzado niveles muy altos y que era posible tener la oportunidad de recibir recursos por la exportación de petróleo en magnitudes elevadas, ¿no? Lo cierto es que este periodo de 1976 a 1980, no a 1982, sino a 1980, fue de euforia por la programación. Y López Portillo inició una serie de programas de inversión en distintos rubros, desarrollo de puertos, construcción de aeropuertos, construcción de parques y ciudades industriales, construcción de plantas de producción de insumos intermedios, incluso de piezas y partes para la industria de gran calado, diríamos así, se podían producir con estas plantas, así se perfilaba, piezas pesadas, hasta de 120 toneladas, ¿no? Lo cierto es que esto nos da la idea de que había la intención del gobierno de abatir el saldo negativo de la balanza comercial. Pero
ocurrió que a partir del año 1980 llegaron presiones muy fuertes por aquello del endeudamiento en que había incurrido este gobierno en cantidades asombrosas, ¿no? Decíamos que el sexenio de Echeverría dejó un endeudamiento de 19.000 millones. López Portillo elevó esta cantidad a 85.000 millones de dólares. ¿Estaba justificada? Tendríamos que verlo, el otro video. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué aumentó tanto así el endeudamiento? Por hoy esto es todo. Muchas gracias. Buenas noches.